Se escucha, dime. Gloria al Señor. Bendito sea la gloria del que vive. Déjanos saber si se escucha, por favor. Déjanos saber si se escucha. Gloria al que vive. A su nombre. Ya, ven. Ok. Gracias. Ay, santo. Bien. Como estaba diciendo, quiero ser fiel con continuar con esta serie. No quise dejar pasar este día, aunque me encontré bastante ajetreado. Entonces, así que me disculpan los que se puedan conectar a esta hora. Gloria a Dios. Los que no, el video va a estar aquí para que usted pueda observar y para que usted pueda, ¿verdad?, gozarse, amén, de este estudio. Recuerden, tenemos estos estudios compilados en YouTube. Vayan a YouTube, busquen nuestra página Ministerio Internacional Chalaela, y ahí usted va a ver que hay un sinnúmero de estudios de prédicas, mi amado, de diferentes tipos. Amén. Para su deleite. Amén. Pero este estudio está compilado, ya está preparado en forma de una serie. Usted puede ir a nuestro playlist y usted va a ver que hay varios playlists. Edifíquese, hermano, gloria al Señor. Lo hacemos todo para la gloria del Señor. Bien, mi amado. Rápidamente, hoy vamos a continuar con la quinta parte de este estudio, serie, el modelo de la oración. Amén. Hoy vamos a tocar, gloria al Señor, el verso 12, donde dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Escuchen esto, mi amado. Mahatma Gandhi y la Madre Teresa, ambos estaban de acuerdo con algo cuando se trataba de perdonar. Y es que ambos dijeron que la verdadera demostración de amor es el saber perdonar. Ninguna persona puede hablar de amor si no se ha perfeccionado en el arte de perdonar. El presidente de África ya murió. No me viene el nombre a la mente en estos momentos. Nelson Mandela dijo lo siguiente cuando él supo de su libertad para salir de preso. Él dijo: al yo conocer mi libertad y salir de aquí de la prisión, si yo no dejaba atrás el odio, el resentimiento y la amargura, yo iba a continuar siendo un preso. Wow. Lo cual muchos cristianos que hoy en día declaran ser libres, en realidad están viviendo el antítesis de libertad. Son unos esclavos y unos prisioneros a causa de una sola cosa: el no saber perdonar. El perdón, mi amado, es el tema central de toda la Biblia. O sea, el amor es el tema principal y el perdón viene siendo el subtema o el subtítulo. Porque sin el amor no puede haber perdón. Y tú no puedes haber declarado que tú has perdonado de verdad si tú no sabes lo que es amar. Las personas más heridas hoy en día son personas que fueron atacadas y heridas, traicionadas por personas que no supieron perdonar. Las personas que yo me he encontrado, que me han hablado mal de la iglesia, se debió a porque en un momento de caída
en un momento donde, pues, como todos nosotros, atravesamos unos momentos, mi amado, donde vamos inevitablemente, esto es casi inevitable, donde en la vida de nosotros, siendo seres inclinados a nuestros propios razonamientos a veces, sin consultar con Dios en muchas ocasiones, terminamos cayendo en situaciones perjudiciales para nuestra vida y nuestro testimonio. Y es en esos momentos que no tan solamente nos descubrimos a nosotros, descubrimos las debilidades y las fallas nuestras, pero se revela y se manifiesta el corazón de mucha gente alrededor de nosotros, especialmente de aquellas personas que tanto decían que aman a Dios, que tanto tienen amor, que tanto conocen la palabra del Señor. Se descubre a la hora de uno entrar en un momento, pero que amenaza con destruirnos. Y estoy hablando, para ser sincero, en pecado. Cuando el creyente cae en pecado, cuando el creyente cae en una situación que, como dije, es detrimental para la salud espiritual, para su crecimiento, y posiblemente amenaza con la coinonía de la iglesia, tú vas a ver y vas a notar que los primeros abusadores, asesinos, señaladores, jueces, son los que afirman tener el amor de Dios. Y perdóname, mira, voy a decir esto, porque yo sé que mucha gente piensa que muchos de mis enseñanzas y muchos de mis prédicas son simplemente plataformas para yo atajar. Yo no estoy atacando a nadie en específico, aunque sí tendría mucha razón de hacerlo. Es que si yo no hablo Biblia y la Biblia no te confronta en algo, pues entonces yo no estaría hablando Biblia. Yo lo que estoy es simplemente dando una charla. Y esto no es un podcast de charlas ni de pláticas convencionales, ni familiares, ni nada por el estilo. Yo no vengo aquí a ser amigos. Es decir, no me interesa si hay gente que se enojan. Y ya mismo vamos a establecer lo que no es el perdón para que nadie se equivoque. Y para que nadie se confeccione estas ideas falaciosas que hoy en día existen en muchos de nosotros sobre lo que es perdonar y lo que no es perdonar. Entonces, queda claro, mi amado, que la iglesia, a mi criterio, y pienso que mi criterio y lo que yo voy a establecer no es nada más opinión. Yo pienso, y la Biblia me da la razón a mí, que todavía la iglesia no sabe con exactitud lo que es perdonar. Perdonamos cuando nos conviene. Perdonamos a quien nosotros queremos. Perdonamos si la ofensa no era tan severa. Perdonamos, montamos miles de excusas y razones por la cual nosotros perdonaríamos a alguien. Entonces no olvidemos que está el perdón ficticio, el plástico, el que en realidad no es perdón, pero se pinta o tiene una apariencia, amén, de piedad, amén, que nos hace pensar que hay perdón, pero en realidad no hay perdón, porque todavía seguimos hablando, desprestigiando a la persona de espalda. Todavía encontramos un momento de tacita de café en nuestras casas, con 2 o 3 que vengan, y cuando montan la charla o la plática, todavía encontramos razones por las cuales seguir vituperando contra esa persona. Entonces, cuando observamos eso, no hay perdón genuino. Porque el perdón verdadero, mi amado, se demuestra cuando verdaderamente usted comprende, número uno, que tú puedes encontrarte en la misma posición que esa persona, que hoy tú piensas que tú tienes autoridad para hablar en contra de ella. Segundo, para tú verdaderamente ponerte en una posición de tú decirle, a mí no me da la gana de perdonar, es porque tú entonces tienes que encontrarte intachable a tal magnitud que tú nunca has pecado, nunca has fallado.
Es decir, es mejor que tú no tengas de la cintura para abajo excremento. Ahí me encanta sorprender a la gente con lo que yo digo. Porque aquí todo ser humano de la cintura para abajo, que yo sepa, nosotros tenemos que ir a la letrina en algún momento. Todo ser humano sangra. Todo ser humano aquí se cansa, se fatiga, se enferma. Y todo ser humano eventualmente va a terminar muerto. La tumba es el callaboca de muchos bocones odiosos, rencorosos. Muchos hoy en día están 7 pies bajo tierra y no necesariamente se debe a un ataque del corazón, no necesariamente se debe a un cáncer. No. Estos son los diagnósticos científicos, pero si nos vamos a lo espiritual, muchos hoy en día están muertos porque fueron personas odiosas, rencorosas, que no supieron lo que era saber perdonar. Y se fueron a la tumba sin tener la oportunidad de cancelar deuda. Qué triste. Qué triste. La Biblia entonces, en la oración, cuando Jesús dice que oremos de esta manera y que dentro de la oración incorporemos lo siguiente: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo cual nos lleva a nosotros al siguiente punto central. El perdón de Dios nos concede una relación exacta con el comportamiento que observamos con nuestro prójimo. El perdón que nosotros tenemos de parte de Dios es como concedernos una relación exacta que debemos también de tener y conducirnos con nuestro prójimo. Es decir, y la Biblia lo dice, tú no puedes decir que tú amas a tu hermano quien tú ves físicamente y no perdonarlo, pero luego decir que tú amas a un Dios que tú nunca has visto. Esta es la parte que aún hasta el sol de hoy debe perturbar, confundir a cualquier cristiano real y verdadero. No puede haber amor si no hay perdón. Y tú no puedes decir que tú perdonas si verdaderamente tú no conoces lo que es el amor de verdad. Y yo me voy a atrever a añadir esto. A menos que tú no hayas conocido lo que es besar el suelo, a menos que tú no sepas lo que es caer, a menos que tú no sepas lo que es tú llevar una vida que te alejó de Dios y primero sentir la ausencia de su presencia, tú no puedes hablar de lo que es verdaderamente perdonar. Porque las personas que no conocen lo que es caer, las personas que no conocen lo que es traicionar a Dios, olvídate de traicionar a la gente. O sea, hay muchas personas que en estos momentos, por eso es que Dios permite que ciertas cosas se descubran. Por eso es que la Biblia habla que hay ciertas cosas que no pueden permanecer ocultas. ¿Pero por qué? Porque hay muchas personas ahora mismo, ministros de Dios, ahora mismo, que su preocupación es fallarle a los hombres. O sea, no están pensando que ya están viviendo una vida que ya le está faltando a Dios. Pero no, por preservar su testimonio, por preservar su reputación hacia la gente. Gente que como quiera te van a traicionar. Gente que como quiera, cuando sepan el secreto, como quiera te van a pisotear, como quiera te van a hablar de ti, como quiera te van a crucificar. Pero nosotros somos tan ciegos que por preservar esa publicidad, por preservar esa manada, esa muchedumbre de gente que aparentemente nos está siguiendo porque somos gente de respeto, de pudor, por preservar y mantener ese grupo, esa audiencia, esa gente, ese seguimiento, nos preocupamos más de no fallarle al hombre cuando en realidad aquí le estamos fallando a Dios.
Pero no obstante, en la oración del Padre Nuestro, el modelo que nos dejó Jesús, incorpora algo bien importante. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. El término de perdón tiene una variedad en el hebreo. Significa, por ejemplo, afeimi, afesis, charizomai, apaluo. Todos estos términos tienen un significado muy distinto, pero todos van con la misma raíz. Es saber ejecutar la habilidad de perdonar, es decir, de cancelar. Cancelar. Todo lo que tú tengas como una deuda es sinónimo de tú no perdonar. Tú tienes que cancelar, y eso vamos a hablar ya mismo. Pero antes de entrar un poquito más profundo al estudio, déjame explicarle lo que no es el perdón. Porque hay mucha gente que se confunden y piensan que lo que están haciendo, en la forma en que lo hace, eso es perdonar, y eso no es perdonar. Lo siguiente, hay 5 cosas que no son el perdón. Número 1, perdonar no es que tú te congracias con los comportamientos pecaminosos de las personas. Es decir, nosotros no estamos para cancelar y perdonar las actitudes pecaminosas de la gente. Hay personas que quieren que tú te congracies con ellos en la manera que ellos viven. Es decir, o sea, tú le aplaudes más sus actitudes cuando que tú sabes que van en contra de lo que dice la palabra. Entonces, hay personas, algunos de nosotros nos congraciamos. Congraciarse aquí está hablando con un cierto sentido de preservamos más bien la amistad de la persona, aunque la persona se esté hundiendo en el infierno. Y lo hacemos diciendo cosas como la siguiente: no, tranquilo, no te preocupes, ven así como tú eres, que así Dios te ama. Y en esa fraseología se oculta lo que aparentemente se dice, un perdón. Ah, mira, el hermano, pero el hermano no le importa cómo yo esto. Es decir, ¿sabe? Hay un perdón aquí escondido, donde se me perdona, donde se me cancela lo que yo soy y cómo yo soy, sin importar lo que yo haga. Y eso no significa perdonar. Nosotros tenemos que ser claros, tenemos que ser real, tenemos que ser gente que hablemos siempre con transparencia y con la verdad. Y si la Biblia lo dice, mi amado, con esa nos vamos. Lo que la Biblia diga que es pecado, con eso nos vamos. Pero perdonar aquí no está hablando de que nos vamos a congraciar con las actitudes y la conducta pecaminosa de la gente. Número 2. El perdonar aquí no es olvidar e ignorar las ofensas. Pero tampoco esto significa que tú vas a decir, si me la hiciste, me la vas a pagar, porque eso no es perdonar. Pero perdonar no significa que tú olvidas las ofensas, porque a última hora no conozco a nadie, a menos que no haya tenido un accidente y haya sufrido un trauma en su cerebro. De ahí en fuera, yo no creo que haya alguien que pueda decir que se olvidó de todo lo que le hayan hecho. No. Ni el mismo Cristo puede decir que Él se olvidó de lo que le hicieron a Él 2000 años atrás o más de 2000 años atrás, cuando lo estaban crucificando en el madero. ¿Sabes? No significa que tú adquieres amnesia. ¿Sabes? Perdonar no significa que tú olvidas las ofensas. Las ofensas están ahí. El perdonar no elimina los hechos, pero sí el perdonar lo que hace es que elimina el dolor o los efectos causados por tales hechos o actos. Número 3, el perdón no es disculparte por decir la verdad. Ahora entienden por qué yo no pido perdón por decir la verdad. Se incomode que se incomode, se moleste quien se moleste. Yo no soy político. Y aunque fuera político, hay algo que yo estaba de acuerdo con Trump. Ahí había algo que por lo menos yo le podía dar a él. Que él era tal y como era. Y lo que él decía, lo que él hablaba, aunque incomodaba a la gente, pero era él.
por más estúpido y tonto que sonaba, por más ridículo que era, pero este hombre no permitió que ni la política ni nada transformara, amén, su manera de comunicarse hablando las verdades. Es decir, yo creo todo lo que salía de la boca de Trump. Aún así, si era increíblemente difícil de creer lo que le estaba saliendo de la boca, yo creo todo lo que le salía de la boca a él, porque hablaba con la verdad. Lo mismo debemos de ser nosotros los cristianos. No debemos de pedir perdón por hablar la verdad. La verdad es la verdad, le duela a quien le duela, le molesta a quien le moleste. Si yo pido perdón por decir la verdad, simplemente porque te herí tu corazoncito, entonces yo no debo de ser un ministro. Yo debo de entonces buscar otra función, otra tarea, otra asignación, porque esto de pastoral, entonces no es para mí. Entonces, el perdón no significa que tú, amén, te disculpas por decir la verdad. Número 4, el perdón no es excusar ni justificar, amén, de alguna manera. Nuevamente es muy similar a lo primero, el estilo de vida de la gente. El primero es congraciarse, amistarse con la gente por no herirlos. Pero en este cuarto punto es excusar o justificar. No, pero no lo traten mal. Ustedes saben, ¿verdad? Que pues, está teniendo batalla, ¿sabes? Vamos, poco a poco que mucho por lo menos está viniendo. Sí, yo sé que está mal lo que está haciendo, pero vamos a comprender, ¿sabes? Nadie es perfecto. ¿Ve? O sea, yo entiendo que eso suena bien, pero hay que tener cuidado porque entre esas palabras, ese palabreo, se esconde mucho, amén, la justificación y la excusa. Y tenemos que tener cuidado. El perdón entonces no es justificar ni excusar, amén, el estilo de vida de las personas. Y por último, el perdón no es perdonar a los enemigos de Dios. Voy a repetir esto porque esto es importante. Perdonar no es que tú perdonas a los enemigos de Dios. Olvídate de enemigos tuyos. Porque la Biblia dice que tú tienes que amar a tus enemigos. Ahora, lo que yo te estoy diciendo suena un poco contradictorio, pero tiene fundamento bíblico. Tú puedes perdonar a quien tú consideras tu enemigo. Pero si Dios no lo ha considerado enemigo de él, tú tienes que perdonarlo. Donde Dios considere que la persona es un enemigo de Dios, entonces tú no puedes perdonarlo, porque tú no puedes ser más grande que Dios. Aleluya. Te voy a dar un ejemplo. Suena absurdo, pero aunque tú no lo creas, yo he escuchado gente decir que Dios tenga misericordia de Satanás. ¿Cómo? Si Satanás es un enemigo declarado de Dios, no tuyo necesariamente, no es que sea tu enemigo, es enemigo tuyo porque primero se hizo enemigo de Dios. Eso tiene que quedar claro. Entonces, tú no puedes declarar perdón, que tú ejerces el perdón simplemente porque tú quieras perdonar a alguien o algo que ya Dios declaró enemigo. No lo puedes perdonar. Y una de esas personas o entidades es el diablo. Tú no puedes perdonar al diablo, porque el diablo es enemigo de Dios. Tú no puedes tampoco perdonar, por ejemplo, a países o pueblos o naciones que Dios mismo ha declarado enemigos de él. Tú no puedes perdonar. Eso no es perdonar. Tú podrás ser una persona misericordiosa, tú podrás ser una persona compasiva, tú podrás ser una persona que te mueves, ¿verdad? Por medio de el sentimiento de darte pena. Pero tú no puedes venir y decir, yo perdono al diablo, yo perdono a esos países o naciones o lenguas o tribus que Dios mismo ha declarado enemigos. Por ejemplo, otro ejemplo perfecto de esto es Saúl. Saúl se constituyó enemigo de Dios en el momento que lo desobedeció.
Y aunque David quiso honrarlo, pero no valía nada en absoluto el que David lo perdonara. O sea, David de buen corazón perdonó la vida de Saúl en varias ocasiones. Pero eso ante los ojos de Dios no se constituía un perdón. Eso más bien se constituía, amén, ¿verdad? Lo que nosotros consideraríamos, ¿verdad? Una obra de caridad. Toma, esto es un regalo. Esto lo estoy haciendo a misericordia mía. Pero ya ante los ojos de Dios, ya lamentablemente Saúl había sido considerado enemigo ya de Dios. O sea, Dios mismo lo catalogó como tal. Quiere decir que tú y yo no hacemos el arte de perdonar simplemente porque queramos nosotros mostrarnos más. Y sabes que hay gente así. Hay gente que se cree más, pero súper más grande que Dios. Y quieren tratar de, como que de alguna manera mostrar que ellos son estas personas súper espirituales. Y no se dan de cuenta que tú y yo no podemos superar a Dios en nada. En nada. Tú y yo no podemos superar a Dios en el amor. Porque no hay nadie como Él que ames más. Tú no puedes superarlo a Él en misericordia. Porque a ti no te da la misericordia. Él es el único que la Biblia dice que nuevas son su misericordia. Nueva. Tú no puedes ser más que Él y superarlos que en el perdón. ¿Sabes cómo yo lo sé? Porque Pedro preguntó: ¿hasta cuántas veces he de perdonar? 7 veces. ¿Ves? Porque entre nosotros hay limitaciones, pero en Dios no hay limitaciones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esas cosas no son el perdón. Pero nuevamente vamos a enfatizar ahora lo que habla el verso 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Tú y yo tenemos que tener un espíritu de penitencia si nosotros deseamos experimentar verdaderamente el perdón de Dios. Tú no puedes ser una persona rencorosa, odiosa, vengativa. Estas cosas no pueden estar en tu corazón. If you hate somebody, if you have all these resentments, you really won't be able to experience the fullest extent of what forgiveness truly is. If we go back in time and we actually focus on the words of Jesus on the cross. Father, forgive them, for they do not know what they're doing. That is the most excellent expression not only of love but of forgiveness. Es la expresión más excelente, mi amado, que tú vas a encontrar en la Biblia de lo que es el amor y del perdón. Con la expresión de Jesús cuando digo: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. La expresión más hermosa, más perfecta, más excelente es esa, del perdón. Habla de tener un espíritu, mi amado, de penitencia. Tú tienes que saber lo que es verdaderamente perdonar. Y para tú poder conocerlo, tú mismo tienes que haberte encontrado en un momento en tu vida donde tú necesitabas el perdón. Yo no entiendo, hay gente que hablan con excelencia de lo que es perdón, pero pregúntale, nunca han sabido lo que es estar en una posición donde ellos verdaderamente necesitaban que se les perdonara. Donde ellos también se encontraron en una posición donde ellos también tenían que perdonar. Porque el perdón no es una vía de un solo camino. El perdón es una vía de dos. Es recíproca. Yo perdono para que tú me perdones. Escuchen esto. No es que yo te perdono para que tú me perdones. Yo te perdono porque ya yo pude experimentar de tu parte el perdón. Hubo un cancelamiento de deudas. Esto es importante. Porque si hay una razón primordial por la cual Dios no escucha una oración, es porque ya Dios sabe que en tu corazón tú nunca has podido verdaderamente perdonar.
No hables de amor si tú no sabes verdaderamente lo que es perdonar. Es más, ¿y tú sabes cómo tú sabes que tú no has perdonado? Cuando tú no puedes ni tan siquiera soportar mencionar el nombre de la persona que te hizo daño. ¡Wow! ¿Cuánta gente ahora mismo dicen, no me mencione esa persona, yo no la quiero ver ni en pintura? Eso no es perdonar. Tú no has perdonado. Te lo está diciendo una persona que expresó esas palabras, cristiano. Te lo está diciendo una persona, mi amado, que predicaba mucho sobre el perdón, pero no lo vivía. Se le va a caer la careta a 2 o 3. Porque aquí se tiene... o sea, nosotros tenemos que terminar con la hipocresía. O nos enderezamos o nos vamos todos para el infierno. Una de las dos. Esto es fácil. Déjame hacerlo claro. Para que no te frustres. Hay gente pintado de santidad y son los peores en perdonar. Porque saben hablar, tienen una destreza y se han perfeccionado en el arte de enseñar sobre la santidad que se los olvidó perdonar. What? O sea, son extraterrestres en cuanto a la palabra, a la hermenéutica, exegética, homilética. Óigame, amado, tremendos teólogos, pero a la hora de perdonar se cuelgan una F. ¿Por qué? Porque no han sabido. Es más, yo me atrevo a decir que son simplemente capota y pintura. Hablamos mucho, pero demostramos muy poco. Y te lo está hablando uno, mi amado, que he sido herido por medio mundo, por muchas personas. He tenido que superar, amén, de no ser una persona que albergara el odio, el resentimiento, la amargura, la ira. Cosas que me daban a mí lugar de yo tomar venganza. Cosa que me daba lugar, mi amado, de yo poder, amén, gloria al Señor, tomar represalia. Entendí entonces, mi amado, que de nada vale vivir de boca que le sirvo al Señor, cuando en realidad el problema mayor de evangelismo personal lo necesito yo. Y hay gente ahora mismo, mi amado, que necesitan evangelismo, pero amén, no evangelizar a otros, necesitan que ellos mismos sean evangelizados de nuevo. Pastores, maestros, profetas, que ahora mismo están operando un ministerio con odio, con resentimiento, con coraje, con ira. Y no han podido perdonar. No han podido cancelar la deuda. ¿Sabías tú que tú no perdonar es una deuda para ti, no para tu ofensor? Ahora sí. You can't put forgiveness on layaway. You either forgive and you pay it out, or you don't. It's that simple. You can't put this on layaway. Forgiveness is not on layaway. It's either you pay it out in full, you pay that debt, because if you don't forgive, you have the debt, not your offender. You have that debt. You and I have to forgive. Even if we hate it, even if we believe we have justification and the reason why we don't want to forgive, or why we are upset, or why we are angry with that person. But at the end of the day, we have to realize whether it is beneficial for your spiritual growth, for you to harbor all that hate and all that unforgiving spirit. You have to decide that, not your offender. It's been my experience that in most cases, and I've done this study, it's been my experience that in most cases, the people that apparently live with this great liberty are the very same people that without knowing they have shackles and they are incarcerated spiritually.
nosotros hemos trabajado con personas, mi amado, que abiertamente han dicho, con personas que ya están muertas, que todavía no pueden perdonar. Y la persona muerta, ¿quién tú crees que está esclavizada? ¿La persona que murió o la persona que está en vida? Ahora, no, Tacho, ahora sí es que, Señor Dios mío, yo creo que esto se está dañando. Ay, Señor Dios mío, también que iba a esto. ¿Estamos ahí todavía? O sea, tenemos que entender, mi amado, que los prisioneros somos nosotros cuando no sabemos cancelar la deuda. Nos molesta, nos irrita. ¿Sabe por qué? Porque hay veces, mi amado, que las personas que hacen daño son las mejores que aparentemente viven feliz. Te hicieron daño, hablaron de ti, blasfemaron contra ti, te vituperaron, te dañaron el testimonio. Amén. Hicieron cantito y pedazos con tu vida y viven feliz aparentemente. Mientras que uno se muerde, se come vivo por gente, mi amado, que honestamente no valen menos que una tarjeta de cupones. Pero ellos viven feliz porque a ellos les encanta que nosotros vivamos en la amargura. Que nosotros nademos en ese mar de odio, de ira, de resentimiento y a veces sin fin. Ahogándonos, mi amado, nosotros mismos en la inhabilidad y en la imposibilidad de perdonar. Y muchos de nosotros, mi amado, estamos muriéndonos en vida. Porque no sabemos ya soltar la ofensa y cancelar el daño y los efectos y el impacto que ha creado en nuestra vida. En el Nuevo Testamento Jesús usa la triste realidad de las deudas impagables para ilustrarnos a nosotros la importancia de lo que es el perdonar. Le voy a mostrar varios ejemplos. Por ejemplo, Romanos 13, 7 y 8 dice: da a todo lo que les debe. Si debes impuestos, paga impuestos. Si son ingresos, entonces ingresos. Si respeto, entonces respeto. Si es honor, entonces honor. Que no quede ninguna deuda pendiente excepto la continua deuda de amarse el uno a otros. Porque el que ama a los demás ha cumplido la ley. Nota lo que el apóstol está diciendo. La única deuda que tú y yo debemos de tener es el amarte. El amarnos el uno al otro. Más nada. De ahí en fuera no podemos debernos nada. Si yo te debo respeto, yo te tengo que dar respeto. Si yo te debo honor y honra, yo tengo que honrarte. Esta idea, mi amado, que también se ha metido, amén, que no debemos reconocer a la gente que han esforzado. Que, o sea, es una manera, amén, de no brindarle honor y respeto. Es una manera de deberle. Recuerden que habla de, aquí está hablando deuda. Perdona nuestras deudas. En otra versión habla de ofensas. Pero la palabra correcta aquí, que es la que debería ser, no es ofensas, es deudas. A mí me gusta cómo Mateo lo ilustra. Mateo utiliza el término deuda. Perdona nuestras deudas. Ahora, ¿por qué Mateo utiliza este término? Porque Mateo era un cobrador de impuestos. Y no hay nadie mejor que Mateo que sepa lo que es, amén, ser odiado por los mismos de él. Porque Mateo asumió una profesión que era de los romanos, siendo él judío. Y él se buscó tremendo problema con su propia gente. Lo vieron como un traicionero. Lo vieron como una persona, amén, avara, que simplemente por ganar dinero buscó el primer trabajo y, peor aún, con los enemigos del pueblo, con los romanos. Entonces, me encanta de que Mateo ilustre y utilice el término deuda. Perdona nuestras deudas. Así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Porque Mateo era un cobrador de impuestos. ¿Qué significa eso? Que él se dedicaba a imponer impuestos sobre ciertas personas, ciertas casas y ciertos negocios. Y había personas que le debían a él. En la mente de él, antes de que Cristo lo llamara, a él no sabía lo que era perdonar deudas. Pero ahora que le sirve al Señor, ahora él está comprendiendo la importancia de perdonar.
Yo estoy más que seguro que si Mateo se hubiese envuelto en ser un cobrador de impuestos después de haber conocido a Cristo, cualquiera que viniera y le dijera, mira, Mateo, mira, no tengo hoy para pagar el impuesto, Mateo le hubiese dicho, tranquilo, tu deuda queda cancelada, yo te la perdono. ¿Ve? Es distinto cuando tú conoces el arte y el poder y la gracia de lo que es perdonar y cancelar deuda. Vemos aquí que el apóstol Pablo habla de la importancia de no deberle nada a nadie, salvo de ser el amor del uno del otro. El segundo ejemplo lo vemos aquí en Mateo 18:30, donde vemos en la parábola del siervo despiadado. Dice, pero él se negó, en cambio, se fue e hizo que el hombre fuera encarcelado hasta que pudiera pagar la deuda. Verso 31. Cuando los otros sirvientes vieron lo que había sucedido, se indignaron y fueron y le contaron a su amo todo lo que había sucedido. Cuando el amo lo llama, le dice, a la verdad que tú eres malo. Tú eres despiadado, maquiavélico. ¿Cómo es que yo pude perdonarte a ti tu deuda, pero tú no pudiste hacer lo mismo para con tu prójimo? Y dice la Biblia que llamaron a varios verdugos y se lo llevaron, y allí estuvo preso hasta que no pagara hasta el último centavo. Estamos viendo aquí que hay una consecuencia muy severa de nosotros no saber perdonar. Hay personas que en estos momentos están siendo zarandeados por verdugos, espíritus, mi amado, que son enviados precisamente cuando tú y yo vivimos con un corazón que no sabe perdonar. Sin darse de cuenta, hay gente que ahora mismo están encarceladas y son cristianos. Son personas, mi amado, que han conocido el amor de Dios mismo. Porque cuando nadie los amó, cuando había rechazo por donde quiera, Dios los alcanzó, los amó, los abrazó y le dijo, tú eres mi hijo. Conocieron el perdón de Dios. Un perdón, mi amado, que pudo cancelar todos los pecados pasados, presentes y hasta los futuros. Cuando más nadie tal vez le hubiese dado la oportunidad de perdonarlo, pero experimentaron el perdón de Dios. Escucharon la voz del Espíritu de Dios que decía, yo te perdono, no importa lo que tú hayas hecho en tu vida pasada, no importa, yo quiero hacer de ti una vida nueva, yo quiero hacer de ti una nueva criatura, yo quiero que tú empieces de nuevo, yo te perdono todo y cancelo todo eso. Eso es tremendo. Esta gente experimentaron eso y hoy en día no saben perdonar a otros. Tercero, lo vemos en Lucas 7, verso 41. En la parábola de los dos deudores. Vemos aquí que, amén, dos personas le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Ninguno de los dos tenía dinero para devolverle el dinero. Y así que perdonó las deudas de ambos. Ahora, la pregunta que se hace en esta parábola: ¿cuál de los dos ama más? La pregunta que se hizo aquí después que se ilustró la historia era para ver dónde estaba el corazón de los oidores en ese momento. Porque él le dice aquí, dos debían, ambos debían. Los dos estaban para igualitamente ser condenados. Para que se le exigiera, no, tienen que pagar hasta el último centavo. Sin embargo, el prestamista dijo, los dos quedan perdonados. A los dos les voy a cancelar la deuda. Ninguno de los dos me debe nada. Y luego Jesús hace la pregunta: de los dos que se le perdonó, ¿cuál tú crees que va a terminar amando más? La pregunta es retórica porque se sabe ya la respuesta. Es obvio el que va a amar más es al quien más se le perdonó la deuda. De igual manera, mi amado, yo no entiendo cómo hay personas que Dios le ha perdonado un montón de barbaridades. Dios le ha perdonado, pero tú no te imaginas las cosas que Dios le ha perdonado a un sinnúmero de gente. Y existe este descaro en muchos de ellos, si no me atrevo a decir la mayoría o todos de ellos, que ellos no pueden perdonar tan siquiera un tropiecito, una actitud de un hermano que termina siendo hermano de ellos a última hora.
no es un extraño, no es el hijo del diablo como muchos a veces los pintan. No es que están en la carne. Muchos de ellos, mi amado, y nosotros no sabemos a veces las etapas y los crecimientos y los avances de muchos de ellos. Muchos de ellos, mi amado, están batallando, y no estoy excusando, como dije al principio, esto no es excusarlo. Es que muchos de ellos, mi amado, están creciendo y desarrollándose muy distinto. Y es obvio que muchos van a tropezar y muchos le van a fallar a Dios. Pero es a veces impresionante, increíble a veces, que hay personas, mi amado, que se creen, mi amado, que ellos ahora son intocables. Se creen ahora que ellos no podrían verse en una situación donde ellos van a querer también misericordia, donde ellos van a querer que se les cancele la deuda y se olvide todo lo que ellos deben. Esa es la actitud en la cual estamos viviendo, y por eso Cristo hace énfasis. Escuchen bien. Él perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Tú tienes que entender que la petición solamente se hace después que la acción de perdonar se haya efectuado. Repito, tú no puedes pedirle al Señor que perdone tus deudas si primero tú no has perdonado las deudas de otros. Si tú no has perdonado a tus deudores, tú no puedes entonces hacer esta oración. Esta oración se te va a hacer difícil. Es más, no será escuchada. Eso es garantizado. Dios no puede perdonar un corazón que no está dispuesto a perdonar. Y esto es uno de los elementos de la oración que es súper complicada, porque esto requiere suma humillación. Tú tienes que a veces acordarte de las muchas veces que Dios te perdonó a ti para tú poder entonces tener misericordia y perdonar a otro. Porque si tú insistes en justificar tu condición, si tú insistes, amén, que tú eres una persona, amén, que tú, como tú no has fallado, según tú no has fallado, tú no has pecado contra Dios, tú no eres una persona fornicaria, no eres adúltera, que de hecho yo puedo elaborar en esos términos. Todos nosotros, el 100% de los cristianos adultera y forniquea. Y no necesariamente esto tiene que ser en el ámbito sexual. What? Para que lo sepa. El 100% que dice que no saque a nadie. No saque a nadie. Ni a Gigi, ni a Jorge Rasky, no saque a nadie. Porque todos hemos llegado a ese tipo de conducta espiritualmente, si no físico. Para que lo sepa. Entonces hay gente que dice, no, en la lista, hay una lista por ahí que yo no caigo. O sea, yo no soy afeminado, yo no soy un borrachón, yo no soy un mentiroso, no soy un estafador. Según ellos. Pero eso significa que el hecho de que tú no estés practicando los pecados que según tú, porque esta es otra cosa, el pueblo de Dios hoy en día tiene su propia lista donde ellos han categorizado los peores pecados. Nosotros mismos determinamos arbitrariamente cuáles son los pecados más malos y cuáles pecados son los que yo voy a decidir perdonar. Si el hermano cae en este pecado, no lo puedo perdonar. La Biblia me autoriza que yo tengo que destituirlo. Eso pasa cuando no leemos detenidamente. Cuando no leemos bien las cosas. Porque en ningún momento se nos autoriza a nosotros a inmediatamente excomunicar a un hermano, desecharlo, maltratarlo, simplemente porque cae. La Biblia es específica, dice practicando. Quiere decir que si una persona es amonestada y una persona es tratada de llevada por la palabra a que su conducta no es una aprobada por Dios y que tiene que cambiar su padecer y que tiene que cambiar y enderezar sus pasos, y esa persona después de una y otra amonestaciones todavía persiste en seguir con esa conducta, entonces pero tú no puedes determinar
que de primera instancia que una persona falla, ya para ti no vale nada. Ya para ti no merece perdón. Porque eso no está en tu soberana potestad. Escúchame bien, payaso. O payasas. Porque las hay también, mujeres. Que les gusta hablar babosada y no saben que ellas también estuvieron enredadas en pecado. Se te olvidó eso también. Con pelucas y todo, y se atreven a hablar con audacia. No me haga, mi hermano, que estoy suelto como gavete. No podemos, no se puede. No podemos pintarnos, mi hermano, de lo que no somos. Porque un pavo real no se hizo solo pavo real. Y hay un montón de pavos reales, mi amado, que hoy en día son intocables. Los sin mancha, las sin arrugas. Oígame, amado, estos son, deben de estar en un museo. Hay gente que deben de estar en un museo. Los más santos. Los más santos. ¿Por qué tú crees que el cuerpo de Moisés hasta el sol de hoy no lo han podido encontrar? ¿Por qué tú crees? Dios no lo permitió. Mayormente porque él sabía que lo iban a venerar, el número uno. El pueblo era tan idólatra que lo iban a embalsamar. Y sabrá Dios si hoy en día, después de 4000 años, sabrá Dios si lo hubiésemos encontrado los restos de él preservados intactos. Porque la gente son así. Hubiesen buscado la manera de embalsamarlo para idolatrarlo por años y años y años. Pero Dios nos dejó a nosotros una lección, yo creo, en el no poder encontrar y hallar el cuerpo de Moisés. Que de hecho, la misma Biblia arroja un poquito de luz la batalla que había escondida espiritualmente. Donde se dice que Satanás y el arcángel Miguel estaban peleando por el cuerpo de Moisés. Ahora, ¿por qué Satanás estaba peleando? Porque Satanás sabía que Moisés no era un hombre perfecto y le había fallado a Dios. Oh, sí, mucha gente dice, no, es que la Biblia dice que Moisés era un hombre manso y humilde y era tremendo. Sí, pero es un hombre que le falló a Dios. Por cuanto pecó a Dios, no una vez. Por cuanto le falló a Dios por no obedecer a Dios tal y como se mandaba y esperaba. No pudo ni tan siquiera ver la tierra prometida. Pero mayor aún, yo pienso que fue un castigo de esconder su cuerpo. Nadie te va a encontrar. Nadie. Para mí. O sea, y esto es opinado según lo que vemos en la batalla entre entre Satanás y el arcángel Miguel. Hay una razón por esa batalla. Era porque se sabía que Moisés había razón justa para que el diablo viniera y condenara esa vida. Pero no pudo hacerlo. Sabemos que no pudo hacerlo. Porque Dios, aunque sea así, pudo perdonarlo y pudo verdaderamente hallar en él de que verdaderamente fue uno de los mejores profetas y líderes que tú vayas a encontrar en la Biblia. Pero yo explico esto, mi amado, para que la gente no se piense que en esta vida no hay nadie que se pueda ir a morir y descansar y decir que se fue 0 de 0. Nadie. Nadie. Hay cosas que tal vez tú no conoces de algunas personas porque no se hicieron escándalo. Pero de que cada uno de nosotros tenemos una vida secreta, una vida oculta, una vida pública, todos la tenemos. Todos tenemos 3 vidas. La pública, la privada y la secreta. Todos nosotros tenemos esos 3 tipos de vida. No me interesa quién tú seas. No me interesa en qué ámbito tú estás trabajando. No me interesa si tú tienes 50,000 iglesias. Tú tienes 3 vidas. La pública, la privada y la secreta. Alábalo si puedes, que esto no es un velorio. ¿Por cuál tú crees que Dios nos va a juzgar? La pública es la que todo el mundo conoce, la que nosotros permitimos ver. La privada es la que solamente ciertas personas conocen. Y la secreta es la que nadie aparentemente conoce, solamente tú.
Bueno, y el Dios que te ve desde el cielo. Ábalo. Perdonar es esencial. Con esto termino. Nadie puede decir que ama si no ha podido perdonar. Las deudas pueden ser involucradas cuando vemos aquí o se manifiestan en el ejemplo. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Filemón. La mejor ilustración de lo que es perdonar es cuando Filemón, Pablo le escribe una carta para prepararlo para recibir a Onésimo. Porque Onésimo era su esclavo. Y Onésimo le robó, según la historia. Onésimo le roba a Filemón. Y cuando Onésimo huye, como voluntad de Dios y como destino para él mismo, Dios permite que Onésimo se encuentre con Pablo. La Biblia no está clara si Pablo se lo ganó aun cuando no estaba encarcelado o si se lo ganó mientras estaba encarcelado. No está claro. La cosa es que se gana a Onésimo. Cuando se lo gana y se entera del por qué él está huyendo, él busca reparar esa relación por medio del amor y del perdón. La carta es hermosa. Yo le sugiero que usted vaya y la lee. Se llama Filemón. Es la única epístola de Pablo que no está dirigida a un pastor. Está dirigida simplemente a un siervo del Señor llamado Filemón. Él lo envía posiblemente con una carta, con la misma carta que se lee en la Biblia. Cuando se encuentra lo dejo con Filemón, tal vez Filemón está preparado para brincarle arriba. Porque posiblemente Filemón en su corazón y en su humanidad, a lo mejor todavía tenía un poquito de resentimiento. Pero cuando se le presenta la carta y Filemón comienza a leerla, Pablo comienza a convencerlo de que ahora, por cuanto él es hijo de Dios, cristiano, y uno que ha dado testimonio de la fe y de amor primero que nada hacia Dios, que él tiene que ahora recibir a Onésimo. Porque en una ocasión Onésimo, cuyo nombre es útil, en una ocasión era inútil, pero ahora le es útil. Es decir, ahora Onésimo tiene ahora un real significado a su nombre. Y él le dice, tú lo tienes que recibir. Y mira lo que Pablo le dice: si en algo él te debe, pónmelo a mi cuenta. Es decir, yo ahora te debo. Pero mira lo que él le dice después: pero quiero que sepa que la deuda de Onésimo viene a mí. Quiere decir que yo te debo, ¿verdad? Pero tú me debes a mí. Eso quiere decir que la deuda queda cancelada. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo me imagino a Filemón que se le cayó la cara. Porque no tenía una sola opción: rechazar la epístola y simplemente seguir odiando a Onésimo, o simplemente aceptar que el Espíritu de Dios le estaba hablando y dándole la oportunidad de demostrar lo que es el poder y la gracia de perdonar y de cancelar la deuda. Amén. Y entender que eso es lo que el Señor demanda de nosotros. La iglesia de poder no es una que hace milagros. La iglesia de poder no es una que está llena de gente. Una iglesia de poder no es una que se reviste de adorno, de oro, de plata, de mármol. No es una que se reviste, amén, y se decora con luces y con todos los aparatos digitales. No, la iglesia de poder, nada más, Sakayama, es una que sabe perdonar. Es una que muestra el amor de Dios, aleluya, incondicional, sin importar lo que te hayan hecho, aunque te haya dolido, aunque te haya molestado, aunque haya lacerado tu corazón. Pero tú entiendes que si Dios te perdonó a ti, cosas peores y cosas más grandes, tú tienes que también perdonar a tu hermano. Alaba la gloria de Dios. Tú tienes que perdonar, te guste o no te guste. De lo contrario, tú tendrías que cuestionar qué clase de cristiano tú eres. Tú tendrías que cuestionar qué tipejo o qué tipeja tú eres. Tú tendrías que cuestionar qué clase de salvación recibiste tú.
tú tendrías que cuestionar qué tipo de evangelio tú estás leyendo. Tú tienes que cuestionar qué tipo de Espíritu Santo tú dices que tú tienes dentro de ti. Porque el amor y el perdón cubre multitudes de pecados. Padre, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos tu presencia en esta hora, en esta noche. Te doy gracias, Señor, por aquellos que se sintonizaron, esperando, Padre, que este estudio lo haya edificado, entendiendo, Señor Dios mío, que esta es una de las oraciones más importantes de nuestras vidas, de nuestro diario vivir. Perdonar, de nosotros poder cancelar deuda, de nosotros poder, Padre, verdaderamente de todo corazón, Señor, no tener resentimiento, odio, ni ira, ni nada por el estilo, Señor, que nos arropa el corazón. Queremos, Padre, que por medio del Espíritu Santo tú nos quites, nos borres, nos limpie, Padre, el corazón de toda la malicia, de todas aquellas ofensas, Señor, que tal vez hasta el sol de hoy nos han mantenido, Padre, encarcelados, en prisiones oscuras, Padre, Señor, con cadenas, Padre, y con grilletes. Yo quiero que se rompan, Padre, Señor, esos eslabones, esos grilletes, esas cadenas, Señor, en el nombre de Jesús. Hay personas, Padre, que en estos momentos tal vez no pueden perdonar a sus padres porque les fallaron, los abandonaron o tal vez abusaron de ellos. Hay personas, Padre, hermanos, que no se hablan, Padre, Señor, por años, Padre, que tú puedas sanar ese corazón, que tú puedas, Padre, Señor, ministrarle, Padre, en su vida. Hay padres, Señor, que no se hablan con sus hijos, Padre, porque hubo, Padre, Señor, Dios mío, conflicto, Padre, Señor, en esas relaciones, Padre. Glorifícate en el nombre de Jesús, Padre, para que tú puedas obrar, Padre, milagrosamente, tal y como tú has deseado, tal y como dice tu palabra. Hay hermanos en Cristo, Señor, que van a la iglesia, Señor, y no se saludan, no hablan, Padre, Señor, se hablan, se miran de medio lado, Padre, en el nombre de Jesús. Eso no es tuyo, ese no es el ambiente, ese no es la presencia, ese no es la atmósfera, Señor, que tú estás llamando e invocando a la iglesia a que puedan efectuar. Tú nos estás llamando a la santidad y a la paz, Señor Dios mío, sobre todas las cosas, sin la cual no podremos verte, Señor. Porque eso es lo que tú estás, Padre, pidiendo de tu pueblo. Que nos amemos, que sepamos perdonarnos, que sepamos ayudarnos a levantarnos. Que si vemos al caído, lo levantemos, le demos ánimo, fuerza, esperanza, Señor. No que lo pisoteemos, no que, Padre, abusemos de él en el nombre de Jesús, ni tampoco maltratarlo. Tú deseas, Señor, que nosotros seamos, Padre, vasos útiles para tu gloria, para tu reino, para este tiempo, Señor, donde más ahora que nunca hace falta la demostración del amor y del perdón. Ayúdanos, Señor, porque lo necesitamos. En el nombre poderoso de Jesucristo te doy gracias. Amén y amén. Bendiciones, mi amado. Gracias por estar con nosotros en sintonía. Bendecimos grandemente su vida. Espero que te le haya gustado. Comparte este video con el que usted piense que necesita escuchar. Todos nosotros, amados, estamos cruzando diferentes etapas. Pero siempre, amados, siempre hay una palabra, siempre hay algo preparado para nosotros. Y hay alguien que necesita esto, hay alguien que se va a sanar, hay alguien que va a restaurarse, hay parejas, hay matrimonios, hay hogares, hay hijos, hay hermanos, hay de todo tipo de clases de personas que se pueden restaurar. Tú no lo sabes. Solamente haz tu parte. Comparte este video y sé de bendición para otros. Muchas bendiciones. Que el Señor me los guarde. Que pasen buenas noches, mi amado. Sean bendecidos y sigan confiando y creyendo en el Señor. Por último, mi amado, recuerden, amado, estamos a su disposición. Si usted desea, acabamos de comprar, es una victoria, amado. Compramos un terreno acá en México, en Monterrey, para la nueva obra del Señor. Amén. Cualquiera que desea cooperar, amado, usted coopere sin miedo, mi amado. Nosotros se lo vamos a agradecer. Es para la obra del Señor. Tengo en mente, mi amado, grabar en piedra, amado, los apellidos o nombres de las personas que porten un grano de arena. Para que cada vez que miremos esa estructura, pensemos en todas las personas que depositaron su fe y depositaron, ¿verdad?, en su granito de arena. Amén. Para que esta iglesia se levante aquí. Amén, en Monterrey. Estamos contentísimos con Dios y yo sé que Dios va a suplir todo lo que nos hace falta. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y gracias por estar en sintonía. Bendiciones a todos, los amo de todo corazón. Gracias por aquellos que oran por nosotros. Bendiciones.